¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, como siempre, a una nueva edición de Directo a la Fuente, en donde buscamos ir justamente directamente a la voz de los protagonistas. Y en el día de hoy nos metemos en lo que son las elecciones, pero queremos preguntarle a los que hoy son ya candidatos y que sortearon las PASO, ¿qué piensan hacer en el caso de ocupar una banca, ya sea en el Consejo Deliberante, en la Cámara de Diputados o en el Senado Provincial también? Así que quédense, porque en instantes empezamos a recorrer esas propuestas, esos temas que ellos se plantean también, para que después ustedes también puedan hacer un análisis de los mismos a la hora de tener que ir a las urnas el próximo 22 de octubre. Como siempre, antes le agradezco a Debré por la indumentaria, van a encontrarla allí en Caseros 781, vayan además de parte nuestra. Quédense, en instantes empezamos. Bueno, como decíamos en la apertura, estamos ya muy cerca de lo que serán las elecciones generales y queremos ya conocer justamente de quiénes son los candidatos, cuáles son sus proyectos, qué piensan hacer en el caso de que puedan ingresar en esta oportunidad, por ejemplo, al Consejo Deliberante. Pero algunos tienen ventaja porque ya son legisladores y justamente vamos a preguntar al respecto también. Hoy nos visita David Leiva, concejal por Salta Capital, que busca renovar y fue el más votado en su categoría. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Bien, bien. Gracias a Dios, ya terminando esta etapa que nos toca vivir de elecciones de cara a lo que va a ser el 22 de octubre, siempre también, lógicamente, llevando la tarea de concejal que me toca desarrollarla a la par. Así que bueno, visitando a los vecinos, a todos los que ya he tenido la oportunidad de tener contacto, con los que ya han quedado gestiones a realizar, muchas de ellas se han realizado, otras quedan pendientes, entonces seguimos en ese trabajo, ¿no? Bueno, ¿cómo lo estás viviendo la campaña? Si bien ya tenés la experiencia de las elecciones anteriores donde fuiste electo concejal, porque mucho se critica a veces cuando el candidato a legislador por ahí va y promete como que van a llegar obras de cordón cuneta, pavimentación, algún otro, ¿no? ¿Cómo lo vivís a eso? ¿La gente te lo pide, te lo plantea? ¿O está claro que tal vez pueden pedirlo ustedes como legisladores, pero no son los que lo van a poder ejecutar? Sí, lógicamente siempre con la sinceridad por delante. Nosotros somos gestores, somos quienes tenemos por ahí la posibilidad de poder proyectar. Y no tan solo eso, porque en el camino te encontrás con pedidos de todo tipo, ¿no? La gente por ahí no discrimina entre la potestad y el alcance del trabajo del concejal. Y bueno, vos llegás al barrio y te plantean temas desde obras de infraestructura hasta temas de educación, de salud, temas que tienen que ver con seguridad, que mucho también se habla en este último tiempo y es un tema de discusión continua, y en ese sentido, bueno, no tan solo como concejal tener la oportunidad de proyectar, porque si bien nosotros tenemos la voluntad de llegar y de lógicamente trabajar para que en algún momento se pueda solucionar esa inquietud o esa problemática que se presenta en el barrio, también dejar en claro que no depende de nuestra voluntad, sino de un presupuesto que está planteado por el Ejecutivo, que es quien en definitiva lleva la obra adelante, pero bueno, más allá de proyectar, también a posterior poder hacer un seguimiento de ese proyecto, de ver cuáles son las posibilidades de que se dé en un corto plazo, ¿no? Ahora, tenés la ventaja en estas candidaturas, digo, de estar actualmente en el ruedo, digo, ¿no? Porque sos concejal, electo por el 2015 hasta diciembre de este año. Como carta de presentación, ¿qué pudiste lograr de lo que te habías planteado? Algo que les puedas presentar a la gente como antesala justamente de lo que ahora también vas a querer hacer. Me parece muy importante, o al menos yo me he sumado a este mundo de la política, vengo desde el mundo de lo artístico, pero cuando he tenido quizás la inquietud de sumarme ha sido desde el hecho de entender que había muchas cosas que aún no se habían planteado. Me pasa de haber proyectado
Arte y Cultura en los Barrios, que en su momento fue aprobado el año pasado por unanimidad en el Consejo Deliberante. Hoy es un proyecto, hoy ya es un programa que está manejado por la Subsecretaría de Cultura, que lleva la actividad de manera continua, con un presupuesto, y hay más de 30 talleristas trabajando ya, y en cada punto de la ciudad se está empezando a desarrollar la actividad. ¿Qué me pasa? Me doy con la sorpresa de que no hay actividades en los barrios. Lamentablemente es una faltante, y es algo que está bastante demandado por la gente. Actividades que tengan que ver con lo cultural, actividades que tengan que ver con lo deportivo. Me parece que también un poco hay que venir y trabajar la cuestión de descentralizar lo que es la Escuela de Artes y Oficios, que lleguen los oficios a cada lugar en los barrios, pero yo he venido trabajando en ese sentido, en llevar actividades. Me parece fundamental e importante que volvamos a recuperar la figura del barrio desde la importancia de su gente, desde brindarle a la gente, a los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que ya no pueden trasladar a grandes distancias, la posibilidad de tener actividades dentro de su barrio, y desde esa actividad lógicamente empezar también a trabajar la convivencia, la coexistencia. Me parece fundamental que empecemos a revalorizar la figura del barrio, ¿no? Claro. ¿Qué te pasó cuando ya empezaste a ejercer de concejal y empezaste a lidiar, digo, con temas que por ahí no estaban en tu agenda o en la de cualquier persona que está fuera del ámbito político, digo, como cuestiones de tránsito, de seguridad vial, de obras en los barrios, de cuestiones del presupuesto, de números y demás, ¿no? ¿Qué viste? ¿Qué intentaste cambiar o pudiste en algo poder avanzar al respecto en esas temáticas, por ejemplo? Y uno tiene que empaparse de todo. Si bien llegás al Consejo Deliberante con una perspectiva de trabajo o una agenda de trabajo a desarrollar, también están los otros temas, como lo decías, que tienen que ver con la vida diaria de la ciudad. Entonces uno como vecino tiene que también empaparse y tratar de brindar desde el punto de vista, lógicamente también apoyado por un equipo de trabajo, porque no es tan solo David Leiva, el concejal, en lo individual, sino que hay un equipo de trabajo respaldando, asesorándome. Entonces también en ese sentido hacer una intervención, pero desde el conocimiento. Me parece que bueno, hoy lamentablemente tenemos una ciudad que se ve desbordada en cuanto a la transitabilidad en el micro y macrocentro, que hay que trabajar fuertemente. Hay un proyecto, un plan que se ha presentado de parte del Ejecutivo, que aún no se está implementando, que me parecía bastante acertado el hecho de sacar un poco también el colectivo, el vehículo de transporte urbano de la zona centro. Ayudaría un poco a descomprimir. Me parece que eso tiene que entrar en acción rápidamente, para que bueno, empecemos un poco a trabajar. En ese sentido, bueno, se han planteado temas como carreros, como zona roja, en los cuales uno tiene que también poner su postura, ¿no? Y entrar en ese debate, pero para mi sorpresa siempre se plantea el problema. Y no hay una solución aparente, ¿no? Porque cuando hablamos de carrero hablamos de familias que viven de esa actividad. En su momento, bueno, se ha planteado un plan integral que ya está entrando en acción, y me parece que ese plan tiene por delante el bienestar de la familia Carrera. Entonces me parece que ahí se ha planteado una solución para la problemática. No así en la cuestión o en la discusión zona roja, que no se llegó a ningún punto y eso sigue aún en discusión. Pero en ese sentido me parece que hay que seguir trabajando en búsqueda de la solución, consensuando, dialogando, dejando de lado las mezquindades políticas y banderías que por ahí también entran en competencia y no tienen sentido, ¿no? Que te toca ser actualmente concejal, como se denomina, de la oposición, porque digo, no perteneces al espacio político del Ejecutivo, del oficialismo, ¿no? De Gustavo Sáenz. ¿Cómo lo vivís? Porque ahora también te presentás justamente con las mismas cartas, ¿no? ¿Una crítica constructiva o que te parece que en algunas cosas no se deberían avanzar y enfocarse en otras que tal vez no se quieran tratar? ¿Cómo lo estás viviendo el tema este? Yo soy, creo, o al menos hemos planteado nuestra postura desde una oposición constructiva, una oposición que estaba lógicamente abierta al diálogo, y lo hemos hecho y hemos transitado estos 2 años, y digo lo hemos hecho porque lo sumo a Mario Moreno dentro también de este equipo de trabajo, y creo que hemos ido planteando también cuestiones que están faltando. Nos parece que hay que hacer hincapié, vuelvo a lo primero, en darle mayor protagonismo a las obras dentro de lo que
es la periferia y la ciudad. Me parece muy importante empezar a recuperar y revalorizar la figura del barrio, y no tan solo desde las obras, sino también desde lo humano, ¿no? Poner un poco un toque también y la mirada humanitaria hacia muchas personas que no la están pasando bien, y que creo que allí hay que tratar de ponerle mayor ahínco y esfuerzo y destinar los fondos necesarios para que la gente pueda mejorar su calidad de vida. Por ahí se discute mucho en lo que es la zona macro y microcentro, y se vuelve a trabajar sobre lo que ya se trabajó, y me parece que esto es muy desgastante. Yo creo que hay que tratar de utilizar o optimizar los recursos en los lugares donde realmente no han llegado, ¿no? Claro. Ahora, hablando del engranaje político, ¿no? El intendente de la ciudad, Gustavo Sáenz, él manifiesta que desde el inicio de la gestión se le habían quitado unos fondos que antes sí los recibía Miguel Issa, que ahora no, y que tiene que justamente ir a gestionar fondos y negociar con la nación. Acompañamiento de la provincia con el municipio capitalino, ¿vos estás viendo que se está dando o no? ¿O algo pasa? Aquí a Senato criticaba que los fondos están, pero que no se lo administran como debe ser. Yo en ese sentido entiendo que los fondos, o al menos lo que tienen que ver con coparticipación, sí se están entregando en tiempo y forma. Lo que quizás no está recibiendo es una ayuda mayor a esa, que es la que realmente, lógicamente, por el hecho de corresponder provincia a municipio, es lo que a cada municipio se le entrega en cuanto a la cantidad de habitantes y todo lo que tenga que ver con eso. Me parece que está bien que pueda gestionar a nivel nación. Tanto el gobernador como el intendente Gustavo Sáenz tienen la obligación de gobernar, y en ese sentido gestionar fondos que provengan de nación hacen que obras que no se puedan realizar por los fondos propios o fondos destinados desde provincia sí se puedan llevar a cabo. Yo en ese sentido creo que hay que acompañar esta gestión, desearle la mejor de las suertes, y lógicamente si le va bien al intendente, le va bien al gobernador, nos va bien a todos, ¿no? Ahora, a las expectativas para las elecciones del 22 de octubre. Fuiste el concejal que en esa categoría, Diego, fue el más votado, ¿no? Un poco más de 20.000 votos. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Es el techo? ¿Es la base? Porque recordemos que dentro de las PASO fueron como un solo partido, digo, que no fue internas, y que obtuvieron el 100% de esos votos, ¿no? Pero ahora tienen que tratar de captar más para poder lograr más bancas, digo. Con profunda alegría, ¿no? Y lógicamente esa alegría también tiene que ver con el compromiso que hay que doblegar, el compromiso que hay que seguir manteniendo. De cara a lo que viene tenemos también otro esquema que inicia su apertura, que tiene que ver con que mi rostro hoy aparece en la pantalla. Fue un reclamo que planteamos, incluso presentamos un escrito desde el partido Memoria y Movilización, entendiendo que bueno, no se daban las mismas posibilidades a todos, ya que los candidatos a senadores aparecía su rostro, el candidato a diputados también, pero candidato a concejal solamente el sello, y eso daba un poco también a que la gente se confunda, y bueno, hoy teniendo en cuenta que la gente vota más a la persona que al partido, y bueno, se ha abierto también esta cuestión en discusión. Hoy sí tenemos liberada esa posibilidad, donde va a aparecer mi rostro, donde lógicamente de 58 listas se reduce a 16, y en ese esquema lógicamente tenemos también la ilusión de que podamos captar una mayor cantidad de votos, ¿no? Respecto a lo que son los años de gestión, lo viviste por primera vez, 2 años, vas por la reelección, ¿notas que 2 no alcanzan, que se necesitan más años, que se podría ampliar? Justamente algo que se presentó para debatirlo, pero bueno, al final tuvo consenso para avanzar, ¿no? Sí, quedó la discusión ahí a mitad de camino. Me parece que en ese sentido un concejal, me ha pasado a mí en lo personal, llegar a un consejo deliberante, una experiencia nueva, en la cual bueno, ya tenía cierta teoría con respecto al trabajo, pero en la práctica uno se va haciendo. Entonces pasa un primer año entre la práctica y hacer y conocer, y hasta que llega uno a tomar ritmo, ya comienza un segundo año donde tiene que decidir si es que va a postularse o no, o va a una nueva elección, y eso también es desgastante, ¿no? Estar repartiendo
entre la candidatura, entre la actividad en sí de concejal. Me parece que en ese sentido sí es un tiempo muy corto, muy escueto, pero si planteamos el hecho de que tenemos que salir constantemente a visitar los barrios y estar en contacto con la gente, me parece ideal. Creo que si podríamos plantear un esquema de todos los años elecciones para salir a los barrios, correr y estar al lado de la gente, sería lo ideal, pero bueno, hablando de lo otro y sobre todo del planteo del trabajo, porque uno llega con un planteo que quizás en 2 años no lo puede desarrollar, ¿no? Claro, hablando un poco del escenario político, el oficialismo provincial, digo, trabaja para poder dentro de 2 años recuperar la capital con un intendente, decíamos, del oficialismo, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora respecto a lo que vaya a pasar con esta elección intermedia y los resultados que se puedan llegar a dar? Me parece que los resultados que se van a dar en este 22 de octubre van a dejar un poco plantado también un esquema que se va a poder de alguna manera dilucidar de acá a 2 años, ¿no? Yo creo que el Frente Unidad y Renovación tiene grandes aspiraciones y también grandes posibilidades de que esto ocurra, de que se pueda recuperar la capital y que podamos tener una persona de este espacio nuevamente en la intendencia de esta ciudad. Así que ojalá que sigamos trabajando de cara a los que nos toca, bueno, primero 22 de octubre y luego del 22 de octubre ya pensar en lo que va a ser ese 2019, donde también tenemos una figura tan importante que es quien va a tener, si Dios quiere, también la posibilidad de estar discutiendo a nivel nacional una candidatura a presidente. Me parece que también se va a abrir ahí una gran posibilidad para los salteños de tener a un salteño con posibilidades serias de ser presidente de la nación, ¿no? Claro. Bueno, me decías que quedaron muchos temas por tratar, si es que sos electo nuevamente, para llevarlo, ¿no?, al Consejo Deliberante. 2 o 3 que le podamos destacar a la gente antes de que termine el bloque. Te hablaba de las actividades y de las posibilidades. Me parece que poder trabajar, así como lo he hecho con arte y cultura en los barrios, plantear también de la misma manera un proyecto que lleve todo lo que son las actividades que tengan que ver con artes y oficios, me parece fundamental. Yo creo que hay que empezar a brindarle a los chicos, a los adolescentes que hoy en una situación de vulnerabilidad se encuentran quizás sin esa posibilidad, por ahí se los estigmatiza y se los señala de no querer hacer o de no tener ganas de hacer, pero a veces es tan baja la autoestima que tienen los chicos que no tienen esa decisión de salir fuera de su barrio en búsqueda de esa oportunidad. Entonces creo que el Estado tiene que venir hacia su lugar, hacia su ámbito, brindarle esa posibilidad, poder capacitarlos y creo que ahí fortalecer su persona para después a posterior salir en búsqueda de esa oportunidad ya un poquito más formados, más capacitados. Hoy creo que el Estado, los tiempos que corren requieren de que el Estado esté presente, pero en una primera oportunidad. A veces, y lamentablemente me ha tocado a mí en lo personal como artista, el Estado ha reconocido mi figura como artista, pero ya ha pasado un tiempo donde yo ya quizás no necesitaba de la ayuda del Estado para continuar mi camino. Yo creo que muy por el contrario, el Estado tiene que ser quien le dé el primer espaldarazo. Y en ese sentido, la primera oportunidad de muchos adolescentes que hoy son padres, porque vivimos una realidad también que dicta que hay muchos adolescentes que ya son papás y tienen esa responsabilidad y obligación, y creo que allí también hay que salir en el auxilio, ¿no?, de tantos chicos que hoy se ven lamentablemente sin una posibilidad laboral, y creo que en su barrio, en su ámbito se puede desarrollar esto. Hay muchos espacios que se pueden trabajar, hablamos de plazas, de canchas, de espacios verdes. Me parece que empezar a trabajar de esta manera y que el chico pueda tener un contacto primero con una experiencia laboral y de allí empezar lógicamente a desarrollarse, es también hablar de mucha más cantidad de chicos sacarlos de las calles para incluirlos en algo real, ¿no? Bien, David, estaremos atentos al resultado entonces de las generales del próximo 22 para un nuevo reencuentro. Muchísimas gracias. Te agradecemos. En instantes nos vamos a meter en lo que es el Senado capitalino porque nos visita Roque Rueda, quien aspira a llegar a ocupar esa banca, así que quédense. Ahora, gas natural en tu casa. Con los microcréditos vas a poder realizar la instalación domiciliaria de gas natural y pagarlo hasta en 60 cuotas iguales. Estamos re contentos porque tenemos el gas en casa,
que es una comodidad impresionante. Informate en Mitre 448, Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Ministerio de Gobierno, Gobierno de la Provincia de Salta. Bueno, lo que decíamos, nos metemos ahora en lo que es el Senado capitalino porque allí hay una sola banca en juego y Roque Rueda es uno de los que aspira justamente a poder llegar en esta oportunidad en el espacio que es la Unión Cívica Radical. Roque, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, muy bien, gracias a Dios. Bueno, después de lo que fueron las PASO, Sí. ¿cómo lo viven? ¿Hay expectativas? ¿Sabemos de los números que se dieron? Sí. Con Valenzuela encabezando. ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, lo estamos viendo con mucha expectativa y mucho entusiasmo porque la verdad es que las PASO fueron muy mezcladas, había demasiados candidatos en todas las categorías y sin perjuicio de eso, sin perjuicio incluso de no contar con una gran estructura que tiene, por ejemplo, el oficialismo provincial y el oficialismo municipal, aparecimos con fuerza. La Unión Cívica Radical en general, que no era solo nuestra lista, sacó un porcentaje del 10%, que era un lindo porcentaje, digamos. Hace una base que hace mucho tiempo que el espacio que estamos nosotros queriendo representar no tenía como representación genuina, ¿no? Y nosotros creemos que este momento es mucho más propicio para hacer llegar nuestro mensaje, porque se ha despejado mucho el panorama. Yo antes, en mi categoría, había 18 personas tratando de hacer llegar sus iniciativas, sus mensajes, sus propuestas, y ahora somos solo 6. Entonces, no, la verdad que estamos bien esperanzados. Aparte, realmente, pasa mucha agua bajo el puente después de las PASO, ¿no? Vos tenés en todos los frentes que se han presentado, tenés candidatos que han sacado muchos votos, y después tenés candidatos que han perdido y han sacado muchos votos. Y eventualmente esos candidatos que han perdido y han sacado muchos votos no tienen el perfil que tiene el candidato que ganó en su espacio. Te doy un ejemplo. Valenzuela definitivamente no tiene el mismo perfil que Viela. Viela estaba en el mismo espacio y Viela sacó un buen porcentaje de votos y perdió, no está entre los 6 que hemos quedado. ¿A dónde van esos votos de Viela? La cantidad de votos en blanco que hubo. Y aparte los reacomodamientos que hay entre las PASO y las generales, ¿no? Porque la gente, primero que le empieza a prestar un poco más de atención. Ya a medida que quizás todavía no. Dentro de 3 o 4 días, ya claro, más de verdad. Porque ya tiene definitiva, de aquí tienen ya que tomar la decisión, no, y aparte ya tienen que tomar una decisión seria de a quién van a votar, digamos. Bueno, además tienen, Roque, el tema del votante que eligió por un candidato a senador que tal vez al sacar pocos votos, la gente dice, no, bueno, ahora quiero apostar por uno que tenga más chances de llegar, ¿no? Al Senado, como decíamos. Claro, sí, pasa eso, por un lado, pero por otro lado también pasa al revés, hay algunos candidatos que sacaron una buena cantidad de votos, pero que mucha gente votó para que otro candidato no gane. Y cuando esos candidatos quedan un poco lejos, la gente dice, no, a ver, voy a votar lo que yo quiero. Que la verdad es lo que tendría que hacer de entrada. Tendríamos que hacerlo todos de entrada. Sería un voto más fidedigno ese. Claro, porque uno se pone en estratega cuando vota a veces y es un error. Yo estoy convencido que es un error, porque cuando vos tenés que votar lo que vos querés que esté representado. Así saque cuántos votos, casi nada. Así saque 4 votos, porque por varios motivos. En primer lugar, vos lo alentás a ese espacio, cuando le das tu voto. Cuando vos, porque lo ves chiquito, no le das tu voto, lo que haces es que nunca pase de ser chiquito.
nunca le das aire, nunca le regas un poquito para que crezca, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, porque después se termina distorsionando todo, porque vos querías votar algo y has votado otra cosa para ganarle a aquel o lo que fuera, pero en definitiva has votado lo que vos no querías, entonces dentro de 2 años vas a tener que votar otra cosa para ganarle a a quien vos has votado pero no lo querías. Entonces, la verdad es que ese voto estratégico a mí siempre, vos sabés, siempre, no sé si alguna vez lo habré pedido, siempre me parece un error. Claro. Me parece que vos tenés que votar lo que crees que te gustaría ver representándote. Y ahora, ¿cómo harían, por ejemplo? Porque ustedes primero tienen que tratar de retener esos votos que obtuvieron, si bien nadie es el dueño del voto, pero bueno, que vuelvan a confiar en ustedes. Sí. Y después, ¿cómo hacer para captar otros con lo que estás planteando? Que esa gente siga apostando lo que había apostado. Bueno. ¿O a quién buscan el voto de quién? Por eso, a ver, por ahí no te voy a decir el voto exactamente de quién estaríamos buscando. Te he dado algún ejemplo de personas que han sacado muchos votos y se han quedado afuera. Han sacado más votos que yo, Biela, por ejemplo. Que tiene un perfil muy distinto al de Valenzuela. Capaz que alguna gente me ve a mí y dice, me gusta más este perfil que el perfil de Valenzuela, ¿se entiende? O algún otro. No, básicamente yo te reitero, mira, yo tengo, digamos, otra idea que la tengo hace mucho tiempo, que es esta. Vos cuando tenés una idea que tiene, que se asiente en la realidad, digamos, que vos estás realmente representando una necesidad real que existe, si vos tenés el momento, es decir, si vos tenés, digamos, la posibilidad de hacerla escuchar, tiene fuerza por sí sola, empuja por sí sola. Eso en todos los ámbitos. Eso se aplica también, por ejemplo, a cuando vos sos un legislador en minoría. Si vos sos un legislador en minoría, a mí me pasó. Sos un legislador en minoría, pero detectás algo que o está mal, o falta, o lo que sea, y lo decís con fundamento, y lo decís fuerte, se expande solo, porque tiene su propia fuerza. Bueno, lo mismo pasa en esto de las expresiones políticas, digamos. Nosotros estamos convencidos de que hay todo un electorado que ha quedado huérfano de representación hace un tiempo. ¿Por qué ha quedado huérfano de representación? Porque ha desaparecido de la escena política un polo, digamos, que más bien de centro, que era contrapeso del justicialismo. Lo que aparece en la escena política en todas las últimas elecciones son 2 fracciones del justicialismo peleando por el poder. Y toda esa gente que, a ver, con esto le hablo a gente un poquito más grande quizás, porque quizás un chico de 25 años dice, ¿de qué habla este? Toda esa gente que en su momento votaba al Partido Renovador, hasta el 2007, no hace mucho, que votaba al Partido Radical. Toda esa gente ha quedado huérfana de representación, entonces se ha ido a votar al Partido Obrero en el 2013, ha metido 9 de 21 concejales, se ha ido a votar a Olmedo, y en realidad no piensa ni como Olmedo ni como el Partido Obrero. Lo que piensa eventualmente es lo que estamos proponiendo nosotros, la cosa más moderada, más institucionalista. Mira, en la política no hay Messi, no hay Messi, ni Urtubey, ni Gustavo Sáenz, ni Macri, ni nadie nos va a salvar. En la política, la garantía de nuestros derechos, la garantía de la concreción de nuestros proyectos, la garantía de nuestro desarrollo como sociedad, la garantía de nuestras libertades son las tan repetidas instituciones. Claro. Porque vos tenés que tener una legislatura que funcione como tal y que cumpla los 2 roles. Legislar como legislador, no como soldadito del gobernador o como soldadito del intendente. Por un lado, legislar, y por otro lado, controlar. Y el rol de control en las legislaturas le toca sobre todo a las oposiciones de las legislaturas. Entonces vos tenés que tener en las legislaturas, por ejemplo, ahora que viene, nosotros tenemos clarísimo nuestro rol en esta circunstancia. En esta circunstancia, primero que son una elección legislativa, sobre todo eso, entonces nosotros lo que estamos proponiendo es una opción que no es oficialista, por ende es oposición. El rol principal que necesita la sociedad que nosotros desempeñemos es el rol de control. Para poder hacer el control, vos tenés que tener primero conciencia de la importancia del cargo que vas a desempeñar. Un senador de la capital tiene una legitimación política fenomenal. Si yo llego a ser candidato, elegido senador, es porque fui el que ganó en la capital. Claro, porque entra, recordemos, uno solo. Claro, entonces cuando vos llegás a un cargo así, a cualquier cargo, ¿no? Si llegás a ser concejal sos uno entre 21, pero igual tenés que tener la conciencia de tu responsabilidad. Pero yo más que de la responsabilidad, digo de la importancia
importancia de tu cargo. Eso no es agrandarse, eso no es creerse importante, eso es al revés, eso es asumirse que la gente te ha dado una cosa muy importante para que vos la gestiones. Entonces, y te lo ha dado la gente, no te lo ha dado ni un jefe político, ni te lo ha dado, ¿se entiende? Vos podrás tener tus afiliaciones partidarias, podrás tener tu ideología que vas a regirte por eso. Es más, la gente ha votado según lo que vos has mostrado de tu ideología, pero vos tenés que saber que tener la responsabilidad de representar a la gente. Vos cuando te sentás en una banca del senador, de diputado, de concejal, vos tenés que tener bien claro que ya sos un funcionario público, que se debe a su función, por eso se llama funcionario público. Y ahora, cuando se deben a la gente, ¿no? Por ahí, por lo general, uno le pregunta a la gente y por ahí desconoce el Senado, por ahí no sabe bien de qué se trata el Senado, quiénes son los senadores, y mucho se criticó al Senado de ser, desde hace ya muchos años, una escribanía nada más del gobierno, ¿no? Que mandan un proyecto, lo firman y pasa a derecho. ¿Qué querés hacer de llegar al Senado, si llegás al lugar? ¿Qué querés hacer ahí en el lugar? Mirá, primero te contesto una cosita de lo que acabo de decir. Mirá, hay un ejemplo muy concreto de un Senado como escribanía, ni siquiera como escribanía, de un Senado ejerciendo, asumiendo el costo político de algo que quisiera hacer el gobernador y se lo hace hacer al Senado. No sé si vos has estado atento ahora hace poco al dictado de la Ley de Acción Popular de Inconstitucionalidad. Bueno, es una ley que nos permite a cualquier habitante, a cualquier ciudadano de Salta, pedirle a la Corte que diga la inconstitucionalidad de una norma de alcance general. Cualquiera, vos, yo, él, cualquiera, no necesitas acreditar ningún interés, nada. Es una herramienta que nos dieron los constituyentes de 1986 para que seamos los custodios de la Constitución. Todo y cada uno de nosotros. No tenés que acreditar ningún tipo de interés particular, al revés. Si tuvieras un interés particular no la podés usar esa acción. Con lo cual vos tenés que tener solo el interés de que rija la Constitución. Bueno, eso existió durante 31 años. Se presentó un proyecto reglamentándolo y le metieron una cosa que la mata directamente al instituto, que es que metieron una sanción para lo que llaman las demandas manifiestamente improcedentes de hasta 2 sueldos de juez de primera instancia. O sea, vos como ciudadano de esas características que te acabo de describir, te tomás el trabajo, el riesgo, de ponerte, eventualmente si no sos abogado, te buscás un abogado, que pagás a un horario, planteás una inconstitucionalidad, tenés que saber hoy, desde hoy, porque hoy se promulgó la ley, aparte la promulgó el gobernador, tenés que saber que te puede caer una multa de más de 200.000 pesos. ¿Sabés quién hizo que pase eso? El Senado. Porque eso fue un proyecto pésimo de la Corte de Justicia, que entró por diputado lo morigeró, no del todo, tenía un montón de efectos, pero por lo menos bajó la multa bastante. Llegó al Senado, y el Senado, pero sin ningún tipo de explicación técnica, lógica, nada, por alguna orden política que vino por ahí, dijo, vuelve con el costo. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera hecho y se hubiera aprobado lo que hacía la Cámara de Diputados, lo iba a tener que vetar Urtubey. Entonces, ¿ven lo que hace? El Senado ha estado sirviendo mucho tiempo para vetar políticamente las cosas que Urtubey o Romero en su momento, no quiere vetar poniendo su cara y su firma, ¿me entendés? Claro. Entonces, bueno, y desde el Senado, no sé, me hice medio largo, no sé si tengo tiempo para contar. Sí, comentanos, pues la consulta era también para que la gente tengan claro a la gente, digo, en el caso de llegar a ocupar una banca, ¿qué proyectos piensas llevar al lugar? ¿Qué querés hacer allí? Mira, hay muchos proyectos, y te cuento una cosa más, hay muchos proyectos que me han ido, que no son de autoría mía, sino que en conversaciones en esta campaña me han parecido recontra interesantes y me parece importantísimo. Mira, a ver, primero el eje principal, que aparte incluso por mi formación y por lo que me gusta hacer, por lo que más o menos sé hacer específicamente, el eje del control, ¿no? Tema auditoría, tema presupuesto, tema cuenta general del ejercicio, control de lo que es el gasto público y su asignación, etc. Pero hay otras iniciativas, muchas de ellas tienen que ver con la participación ciudadana, que son bien interesantes. Un caso, por ejemplo, es en la Constitución nuestra tenemos creada, en la Constitución de Salta, hay desde el año 86 también, una figura que se llama el comisionado legislativo. El comisionado legislativo, que tiene un nombre horrible para mi gusto, porque parece que fuese alguien que le dan comisión a los legisladores, es un defensor del pueblo. Vos vas a leer los debates de la Convención Constituyente del 86 y ves cómo está diseñado. Es un defensor del pueblo. O sea, Salta tiene desde el año 86 defensor del pueblo en la Constitución y no lo sabe. Nunca se dictó la ley para que eso se ponga en función. El defensor del pueblo, si se hiciera una ley que no lo convierta en un comisionado legislativo en el sentido de que dependa mucho del legislador, sino que le dé realmente toda la autonomía que tiene que tener para servir para su función,
podría ser encargarse de cosas como, por ejemplo, los derechos de los adultos mayores. Te digo, cito mi fuente, una persona me dijo en una entrevista, Guillermo Según, la nombro, me dijo en una entrevista, cómo nadie propone un defensor de adultos mayores. Fabuloso. Bueno, este comisión que está prevista en la Constitución podría perfectamente desempeñar esa función. Algo parecido como lo que se está proponiendo el defensor del niño. Por eso, el defensor del niño y adolescente también podría perfectamente... ¿Y sabes cuál es la diferencia? El defensor del niño y adolescente ojalá salga, pero se está por hacer por ley. El comisionado legislativo viene de la Constitución, eso es muy importante. Claro, está por arriba. Porque, date una idea, en Salta existe el defensor del pueblo, pero creado por ordenanza. Y eso lo limita en un montón de cosas. No solo porque lo limita al ámbito municipal, sino porque no le da, por ejemplo, legitimaciones procesales para hacer ciertas cosas en la justicia. Un comisionado legislativo creado por la propia Constitución tiene una potencia mucho mayor. Y hemos dicho, adultos mayores, niños y adolescentes, y ¿sabes qué más? Discapacitados. Esa es otra cosa que el otro día en la peatonal, en la plazoleta 4 Siglos, se me acercó una persona y me dijo, mostrame tu folleto. Le muestro el folleto, vos tampoco tenés nada de discapacidad, porque nosotros tenemos todas unas proyectos. Claro, sí. Me dio una bronca, porque aparte yo trabajé un montón en discapacidad, y efectivamente no pasó a nuestro folleto. Y tenía razón. Entonces, por ejemplo, ahí el trabajo con la discapacidad, esta figura podría ser buenísima. Pasan el IPS, por ejemplo, cumple con las normas de discapacidad, sí, solo sí le haces amparo. Entonces, eso es una forma de cumplir con un 10% capaz de lo que realmente tendría que cumplir. Claro. O sea, ustedes nos van con la propuesta de llevarle obra a la gente, porque no es el rol de ustedes. Mira, yo te voy a decir una cosa, porque hace un rato escuchaba un entrevistado tuyo decirlo. Yo voy a aclarar una cosa. Hace un rato yo te decía que a mí el tema del presupuesto. El tema del presupuesto, la verdad que ya no te empecé hablando de eso porque me conozco, me pongo aburridísimo. Es lo que realmente me interesa y ¿cómo se llama? Pero ¿sabes qué? Te lo voy a decir, es fundamental recuperar la institución del presupuesto. El presupuesto es el eje ordenador de un debate político sano. Si el presupuesto se cumpliera como dice nuestra Constitución, vos tendrías que un poquito pasado mitad de año, el gobernador tendría que haber presentado el proyecto. Con toda la capacidad técnica del Ejecutivo. El único que puede presentar un proyecto del presupuesto es el gobernador, no lo puede presentar un legislador. Y está bien porque no tiene la capacidad técnica para hacerlo el Ejecutivo. Después tenés varios meses, según la Constitución, para que se debata de verdad. Claro. Vos en la legislatura tenés los legisladores de todo el arco geográfico y de todo el arco político. Es decir, las ideologías más de intervención del Estado pueden opinar. Las ideologías más de abstención del Estado pueden opinar. Los senadores o diputados de la zona de los valles calchaquíes se juntan y tienen un poder terrible para decir, a ver, queremos esta obra para allá. Pero si se convierte en un cheque en blanco, si se convierte en una cosa que llega en la penúltima semana antes de que cierren las sesiones ordinarias, se llena de superpoderes, es decir, delegaciones presupuestarias. El gobernador puede hacer, una vez dictado, puede mover. Puede hacer lo que quiera, puede incorporar mayores recursos, sacarlo, mandarlo para acá, mandarlo para allá. Se pierde todo sentido, porque no exige planificación, porque si vos tenés eso como gobernador, ¿para qué te vas a poner a planificar de verdad? Claro. ¿Para qué vas a poner a tus equipos técnicos a planificar de verdad si va a pasar como agua? Y si después vas a hacer lo que quieras, y después sobre la marcha irás acomodando. No tiene sentido de planificación. No tiene el sentido más importante que debiera tener, que es el del debate verdadero, político, de prioridades. Por eso la Constitución se lo atribuye a la legislatura. No es casualidad, no es por inventar un sistema, es porque ahí están representados todas las regiones geográficas de la provincia y todas las ideologías de la provincia, por lo menos las que han superado el piso de representación, ¿no es cierto? Entonces ahí sí pueden llegar a... Claro que hay que meterse con las obras. Con las obras, claro. A ver, una cosa que yo no le pueda garantizar, y menos siendo un senador. Otra cosa que yo diga que yo no tengo que decir en el plan de obra. Yo como legislador tengo todo que decir en el plan de obra. Claro. El gobernador tiene para proponer y nosotros como legislador tenemos para disponer. Y después el gobernador tiene que cumplir, nada más. Y cumplir todo lo que pueda cumplir, porque por ahí puede no llegar a cumplir todo. No puede cumplir otra cosa, no puede hacer cualquier cosa, ¿se entiende? Entonces, y si vos tenés eso planificado y abierto a la sociedad,
Eso es un elemento fundamental. Bueno, si hubiera empezado por lo que más focalizo, hubiera empezado por ahí. Bueno, no, lo vamos a destacar, por supuesto, la alcanzaste a decir también. Estaremos atentos al resultado de las elecciones de las generales para un nuevo reencuentro seguramente, Roque. Te agradezco muchísimo y espero que sea un lindo reencuentro. Estaremos atentos. Le agradecemos a Roque Rueda también. Nosotros hacemos la última pausa y ya volvemos con el último tramo de Directo a la Fuente. Ahora, gas natural en tu casa. Con los microcréditos vas a poder realizar la instalación domiciliaria de gas natural y pagarlo hasta en 60 cuotas iguales. Estamos re contentos porque tenemos el gas en casa, que es una comodidad impresionante. Informate en Mitre 448, Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Ministerio de Gobierno, Gobierno de la Provincia de Salta. Bueno, como decíamos, ya en este último segmento, también rumbo a las generales del 22 de octubre, nos visita Claudio del Pla, actual legislador provincial y que busca renovar la banca. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gustazo estar acá, en este lugar tan agradable. Te agradecemos que hayas respondido, ¿no?, a la convocatoria, porque la idea es esa. Está en camino a las generales del 22 de octubre, el Partido Obrero quiere nuevamente retener las bancas y si pueden sumar más, mucho mejor, me imagino. Pero después de las PASO, ¿qué les quedó de sensación? ¿Qué estás trabajando? Bueno, mirá, es una elección que es un desafío importante, porque aquí lo que se decide, básicamente, entendemos nosotros qué clase de oposición va a haber en la legislatura y en el Consejo y en el Congreso Nacional. Porque los partidos que, tanto el macrismo como los representantes de los gobernadores de provincia y como toda una parte del kirchnerismo, han estado actuando en bloque. Han votado 84 leyes en el Congreso Nacional y también en esta legislatura han estado votando juntos leyes que tienen que ver con un ajuste económico muy negativo, que es un ajuste de mano única, es decir, que ajustan solo sobre un sector de la población. Por ejemplo, ahora se discute ajustar el valor de los impuestos de las ciudades en Salta. Están haciendo un relevamiento, Urtubey lo está haciendo, con mecanismos satelitales, están gastando 25 millones de pesos para eso, para detectar las construcciones que no están declaradas, si una familia construyó un garage, o un galpón en el fondo, o hizo una pequeña ampliación y no la declaró, para reevaluar el valor de las propiedades. Si quieren cobrarle más al que tiene una vivienda para vivir, que normalmente no es para hacer negocio, el 90% de la gente tiene vivienda solo para un bien de uso, digamos. Y al mismo tiempo vos vas y ves lo que pagan la gran propiedad agraria que exporta en Salta y paga 30 veces menos de lo que tendría que pagar. Entonces es un ajuste que va a ajustar a las clases medias, a los trabajadores con más tarifas, con menos derechos laborales, y que va a aumentar los privilegios de los que ya tienen todos los privilegios. Entonces, en el Congreso Nacional, en la legislatura, se estuvo votando a favor de las medidas de este ajuste. Y ahora incluso Urtubey mandó una nueva ley de 140 artículos que tiene que ver con esto mismo y que se va a tratar después de las elecciones. Entonces, el papel de las bancadas del Partido Obrero y del Frente de Izquierda es clave porque expresamos otra salida. Es decir, nosotros no queremos un nuevo sacrificio de la mayoría del pueblo argentino para salvar unos pocos. Creemos que los que tienen espaldas, que los que no pagan impuestos como corresponde en la provincia, el capital financiero son los que tienen que aportar en esta crisis. Y eso es lo que creo que resalta el valor de defender bancadas de los trabajadores,
Primero porque tenemos una trayectoria para defender. Es decir, por ejemplo, si hoy hay tierra para vivienda y se está construyendo en Pereira Rosas, es porque una bancada del Partido Obrero hace muchos años colocó la necesidad de avanzar en leyes de expropiación sobre grandes predios que estaban en la especulación inmobiliaria. Es toda una política que defendimos nuestras bancadas y que al final se impuso. Lo mismo pasa con el problema del trabajo en negro en la provincia. Nosotros dimos grandes batallas contra ramos en los hospitales, por el trabajo en negro en el sistema del mantenimiento de las escuelas con las ordenanzas. Las bancadas han demostrado que son, en la palabra y en los hechos, capaces de defender derechos sustanciales de la vivienda, del trabajo. Y bueno, son justamente los derechos que en la etapa que viene están amenazados. Ahora, alguno de estos temas que nos tocaste recién, ¿crees que lo va a tratar esta legislatura o la nueva, la renovada, una vez que asuman el 10 de diciembre? Bueno, lo más probable es que lo trate la nueva, pero esta ley que mandó Urtubey ya es un avance y probablemente lo trate esta legislatura. En esta ley se plantea, por ejemplo, se perfecciona el perdón que le dieron a Olmedo por Salta Forestal de 300 millones de pesos en impuestos. Lo que fue un acto ilegal lo quieren convertir en legal agregando un artículo a esta ley. En esta ley se adhiere al sistema de ART nacional, que significa que el trabajador que tiene un accidente de trabajo no va a poder llegar a reclamar una indemnización justa en la justicia. Se va a tener que conformar con lo que le pague la ART. Esto es muy serio, muy grave, y están votando la adhesión a esta ley. Mirá, son 140 artículos, es un articulado, es casi te diría la demostración de que Urtubey como Macri han decidido que la crisis la paguemos los trabajadores. Bueno, justamente tienen la ventaja en este caso, por ejemplo, de presentarse ante la ciudadanía en actividad, es decir, en un rol ya, ¿no? Cumpliéndolo y que buscan renovarlo. Sí, además la ciudadanía tiene la ventaja de poder decidir el papel que hemos jugado, evaluarlo y juzgarnos. Claro, y justamente, ¿qué lectura le quedó de las PASO? Porque por lo que se pudo ver, como que lo que es la bancada de ustedes y la representación como quedó un poco complicada, ¿no? Pero tienen que retener esos votos y lograr más adhesión. ¿Cómo lo están analizando? Bueno, es lo que estamos buscando, es lo que estamos buscando. Estamos buscando que la gente aprecie el valor. No hay ningún voto que sea cautivo de nadie, mucho menos nuestro. Le decimos a la población que aprecie el valor de la continuidad de unas bancadas en función de la experiencia vivida y de lo que tenemos por venir. Y entonces esperamos que la gente salga de una especie de extorsión que hay hoy, de decidir el voto como si fuera una elección presidencial. Es decir, si tiene que volver Cristina dentro de 2 años o si tiene que reafirmarse Macri. Eso no está a decisión ahora. Lo que hay que decidir es qué diputados, qué concejales y qué representación colocamos. Y nosotros llamamos la atención, especialmente a la gente, de que la gente tiene una experiencia sobre el tipo de oposición que somos nosotros. Y si están en riesgo los derechos, nuestra oposición va a ser muy útil. Porque ya lo ha demostrado, no porque lo digamos de palabra. Claro. Esperan, son elecciones distintas, pero lo que pasó en 2013 fue cuando lograron ingresar 9 concejales. Que la gente se vuelque a ustedes de esa manera. ¿Creen que puede llegar a pasar algo así como que, ya sabiendo los resultados, mucha gente tal vez diga, bueno, yo quería que votara a esta persona, pero sacó poco, me voy a optar por otra? ¿Creen que pueden llegar a recaudar esa manera? Mira, no es fácil, nada es fácil, ninguna lucha para nosotros es fácil. Nosotros nos empeñamos en explicar nuestras ideas, en mantener una línea de principios y de conducta, en un cuadro donde en general las fuerzas políticas son armados de ocasión, no se sabe muy bien a quién responde cada uno. La gente sabe que votando al Partido Obrero, al Frente de Izquierda, está votando una defensa inclaudicable de los trabajadores, la lucha contra la corrupción, que ha sido... Nosotros somos los denunciantes de todo el caso Agrotécnica Fueguina, que ahora se comprueba los graves problemas de contaminación y de salud que va a provocar, y además el costo absolutamente oneroso para los vecinos, y la complicidad del poder político y ellos, el caso el blanqueo a favor de Olmedo, los 5 causas contra la venta ilegal de tierras de Romero. Bueno, son grandes batallas que hemos dado contra la corrupción en la provincia, por eso el voto del Partido Obrero va más allá de los obreros, es un voto de un amplio espectro de la sociedad que ve en nosotros una corriente inclaudicable en defensa de estos puntos de vista. ¿Qué consideran de lo que fueron dejando, como digo, las elecciones? Si bien no hay que cambiar ni los ideales, ni la genuidad, ni lo genuino, digo, pero ¿creen que se deben reinventar o cómo lo están planteando?
Bueno, mira, es difícil reinventarse porque nosotros en lo esencial no vamos a cambiar porque yo soy militante de los socialistas de los 15 años, no creo que vaya a cambiar ese tema de fondo. Por supuesto siempre somos críticos de lo que hacemos y de cómo comunicamos lo que hacemos. A veces no es fácil explicar todo lo que hacemos porque no tenemos todos los medios a disposición, que sí lo tienen otros partidos, y porque también la población está muy sumergida en sus propios problemas y le cuesta, naturalmente, lógico, seguir lo que pasa con la lucha política, con la vida política. Es decir, hay que parar la olla todos los días. A veces se trabaja 10, 12 horas por día en más de un trabajo para poder sostenerse, y esto hace que, bueno, una parte grande de la población un poco sigue al margen de la vida política, de lo que hace un parlamentario, y en el último tramo de las elecciones trata de interesarse. Entonces a veces es un balance difícil de hacer. La persona que tiene que votar se encuentra ante un problema que no es sencillo. Hace poco, en realidad, cuando se venían las PASO, escuché a nivel nacional un testimonio que me gustó, que decía que uno cosecha lo que sembró, y si uno fue sembrando durante el año, la cosecha por ahí puede ser más fácil, ¿no? Que cuando uno sobre la hora quiere sembrar, y va a tardar en dar fruto, ¿no? En poder cosechar. Ustedes siempre destacan que están todo el año en los barrios, en las manifestaciones. Eso es así. Nosotros que tengamos hoy un cargo de representación, aunque desde el 2001 tenemos distintos cargos que ha conquistado el Partido Obrero y los ha podido mantener, son muchos años, son ya 15, nosotros somos militantes. Nuestra condición no está determinada porque ocupemos un cargo. Es decir, los que dejamos un cargo vamos a seguir la defensa de estas mismas ideas en nuestro lugar de trabajo, en nuestro sindicato. Esto no es política, la del Partido Obrero no es una política de ocasión para las elecciones, eso la gente lo sabe. Respecto a lo que son, por ahí, porque planteaste temas, pero proyectos, que la gente diga, bueno, a ver, en la plataforma del Partido Obrero, bueno, vamos con temas ya. Mira, acabamos de obtener una sanción completa de una ley, que es la Ley de Búsqueda de Personas, que es muy importante. Ayer se completó su sanción, y es una ley que tiene que ver con un problema muy serio. En Salta no se busca de inmediato cuando se denuncia una desaparición. Se tarda 24, 48, 72 horas, y más de un caso de los femicidios ha comenzado con familiares que fueron a la comisaría y no tomaron la denuncia. Y se perdieron las horas vitales para buscarla. Así que la iniciativa de la senadora Serrano se ha votado ayer, ya ahora tiene que promulgar al Ejecutivo esta ley, me parece muy importante. Después se ha votado ayer también la ley de centros de estudiantes, que creo que es una ley de mi autoría, que tiene que ver con favorecer la organización de los estudiantes en un país donde los estudiantes votan a los 16 años. Los jóvenes votan a los 16 años. Entonces, si la vida de la escuela no hay información, no se discute, no hay una primera experiencia de organización colectiva. Además, en un país donde van a reformar la educación, la estructura de educación pública de manera bastante negativa, que ya está provocando muchos debates en todo el país, tiene que tener derecho, y hay que alentar a que se organicen los jóvenes y conozcan y sean sujetos críticos de la sociedad que les toca vivir para poder cambiarla. Si no saben cómo es la sociedad, no la van a poder cambiar nunca. Y después se votó también la ley de jardines maternales, que establece, que también es de mi autoría, que establece el derecho del empleado público de la provincia de tener jardines maternales en el lugar de trabajo o próximo al lugar de trabajo. Este es un viejo reclamo de las mujeres, asociado al derecho laboral, primero porque es un alto costo de las parejas jóvenes, lo que se llama guardería. En nuestro caso no se llama guardería, no es un lugar para guardar niños, sino que es un jardín maternal atendido por docentes, por especialistas, porque ese tramo de los 120 días a los 4 años, que es el periodo en que se los va a poder llevar, es un tramo clave de la formación de un niño, clave, del desarrollo de su inteligencia, de sus habilidades. Entonces, la ley de jardines maternales además favorece la continuidad de la lactancia materna, que es un asunto de salud muy importante, que muchas veces choca con el empleo de la mamá. Es decir, no es compatible, pero si el bebé está en un lugar muy próximo, la mamá puede seguir amamantando, dando la teta, y eso indudablemente es una gran conquista en términos de salud, de relación afectiva, en muchos aspectos. Este último tema, por ejemplo, en el ámbito privado, ¿también se debería? ¿Van a buscar avanzar? No, en el ámbito privado vos sabés que existe una ley, que es la Ley de Contratos de Trabajo, que tiene un artículo que se refiere al derecho de las guarderías, habla allí en el lugar de trabajo. Eso tiene 40 años, nunca se cumplió.
O sea, es como siempre se dice, hay muchas leyes, muchos temas que están en las leyes, pero no pasa nada. cumplirlas. Entonces, recientemente hubo un fallo de una Cámara de Apelaciones del Trabajo en donde exige al Estado que haga cumplir esa ley. Entonces, bueno, es una batalla que va a haber que dar. Lo mismo que con la ley de jardines maternales. Nosotros somos muy conscientes, siempre le decimos a la gente, mire, primero hay que aprobar una ley y después tenemos que organizarnos para que la cumplan. Es decir, que hasta que no la cumplan no paramos. No limitamos nuestra acción a una gestión parlamentaria. Claro. Ahora, existe la posibilidad, ¿cómo se preparan si es que les tocase llegar a recibir un golpe duro, ¿no?, en las elecciones? Como siempre, porque nosotros tenemos convicciones, analizaremos los resultados y nos organizaremos para intervenir en la etapa que viene. Nosotros tenemos convicción de que lo que estamos planteando se corresponde con la experiencia que el pueblo va a vivir. Es decir, que el pueblo va a tener que pasar por una prueba de fuerza frente a un ajuste muy antipopular. Y tratamos de decirle a la población que es necesario prepararse del mejor modo. Por ejemplo, si hay bancadas de oposición como las del Partido Obrero, vamos a estar más fuertes para enfrentar lo que se viene. A su vez, en el debate parlamentario, cuando ellos digan que hay que hacer A, va a haber otro que diga no sacrifiquemos al pueblo, hay que hacer B. Si tienen que pagar más impuestos, ¿dónde vamos a cobrar? ¿A la familia que tiene una única vivienda para vivir o le vamos a cobrar al terrateniente que exporta por valores millonarios en soja y no paga casi nada de impuestos? La gente sabe que va a estar la voz del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, reclamando esta otra salida y eso también creo que es un valor. Claro. Bueno, estaremos atentos al resultado que arroje entonces las elecciones generales del 22 de octubre y, como digo, estaremos atentos y siguiéndolo para un nuevo reencuentro. Por supuesto. Claudio, muchísimas gracias. Por favor. Le agradecemos a los invitados que respondieron justamente a la invitación que hicimos en el día de hoy, ya rumbo a las pasos, en este último programa que nos queda, porque el próximo, ya estaremos en 21 de octubre, será ya Vedas. No podremos justamente abordar esta temática. Esperemos que les haya servido lo que venimos planteando en Directo a la Fuente y será hasta la próxima.